Buenos días. En esta ocasión vamos a revisar el tema de aparato respiratorio, que es un tema que continúa en nuestro programa de anatomía humana y disecciones. Iniciaremos pues entonces este tema comentando que el aparato respiratorio es un conjunto de órganos que tiene como finalidad introducir el aire a los pulmones. Mientras esto ocurre, el aire debe ser acondicionado, eh, debe ser humidificado, lo cual ocurre en los senos paranasales y debe ser también adecuado a la temperatura corporal interna. Entonces, el aparato respiratorio tiene pocos órganos, pero esos órganos se encuentran sobre todo en el tórax. Vamos a ver que el aparato respiratorio inicia precisamente en la parte anterior y superior de la cabeza, en la cara específicamente, en lo que corresponde a la nariz, en la anatomía de superficie. Tiene en una porción inicial la cavidad nasal, las cavidades nasales con sus cavidades anexas, que son los senos paranasales. Y tenemos también la misma nasofaringe, la faringe propiamente dicha, que también es un órgano común para la vía digestiva y para la vía respiratoria. Tenemos también la laringe, con sus distintos componentes cartilaginosos. Después un tubo de dirección rectilínea, que es la tráquea, y su división a partir de su bifurcación en bronquios puente o bronquios principales, para posteriormente subdividirse respectivamente del lado derecho en tres bronquios lobares y del lado izquierdo en dos bronquios lobares, y a partir de ellos se surgen otras ramificaciones que vamos a denominar en adelante bronquios segmentarios, hasta llegar a una porción donde histológicamente se van a distinguir en bronquiolos respiratorios y bronquiolos terminales para llegar a un concepto histológico de los ácidos pulmonares compuestos también por alveolos, que es el lugar donde se lleva a cabo la hematosis. La finalidad de todas estas estructuras superiores es transportar el aire, acondicionarlo hasta que llegue a la zona donde se va a llevar a cabo el intercambio. Entonces hablamos de que entra aire. El aire sabemos que es una mezcla de gases que contiene oxígeno, nitrógeno y gases atmosféricos, porque no respiramos oxígeno puro, ya que el oxígeno sería demasiado dañino, demasiado irritante para la vía respiratoria. Entonces tenemos una vía respiratoria superior, básicamente conformada por la cavidad nasal y sus cavidades anexas, los senos paranasales, la faringe con sus distintas porciones, la laringe y la tráquea y bronquios. Hacia abajo ya los bronquiolos y el parénquima pulmonar, pues es una vía respiratoria baja. Entonces, dos situaciones. Una, la primera, el transporte del aire y su acondicionamiento, y otra, el lugar donde efectivamente se lleva a cabo el intercambio de gases entre la pared, entre los eritrocitos que llevan la sangre oxigenada, que transcurre pues por lo que son las venas pulmonares, y lo que sería también en este caso las ramificaciones de la arteria pulmonar que llevan sangre con poco oxígeno a nivel de lo que sería la membrana de los neumocitos, eh, en este caso a nivel de la pared alveolar. Entonces el aparato respiratorio se compone de una porción denominada conducto aerífero, o sea, la porción transportadora y acondicionadora del aire, compuesta sucesivamente por las fosas nasales, que obviamente hacia la parte anterior están limitadas por la nariz con sus distintos elementos topográficos, la boca, que es una cavidad común para la vía digestiva y la vía respiratoria, la faringe, es una forma de embudo también que comparte funciones digestivas y respiratorias, luego la laringe, que comparte funciones respiratorias y de la fonación, la tráquea, y los bronquios, que finalmente son las últimas partes que transportan aire y lo llevan hasta las zonas que vamos a poder denominar a nivel histológico ácidos pulmonares. Entonces, esos elementos anatómicos, pues obviamente algunos de ellos son estructuras tubulares o semitubulares que podemos revisar. Primero, pues en este caso la nariz y sus fosas, la nariz en la anatomía de superficie, pues podemos describirle varias porciones. Es las alas de la nariz, ¿sí? Lo que es el dorso de la nariz y el lóbulo de la nariz. Entonces tenemos estas tres zonas principales limitadas obviamente por los surcos nasogenianos y hacia abajo por
lo que sería el labio superior. Muy bien. Entonces, esa es anatomía de superficie, obviamente tiene que ver con la vista externa de la cara y obviamente existe una región que se llama región nasal. Precisamente al respecto de esta clasificación topográfica, porque estamos hablando de anatomía de superficie, también vamos a hablar de los orificios, que son las aberturas anteriores de las cavidades nasales llamadas narinas, que muchas veces vamos a observar también provistas de unos pequeños pelos llamados vibrisas, que funcionan como un primer filtro para partículas grandes. ¿Cómo está conformada la nariz en el ser humano? Bueno, en el adulto, vamos a ver que en la porción más superior van a estar los huesos propios de la nariz, también llamados huesos nasales, pequeñas láminas de tejido óseo compacto, que hacia arriba pues articulan a la vez con el frontal y con el etmoides, formando parte del techo. También en la parte medial y lateral encontramos la apófisis frontal del maxilar superior, también denominada apófisis piramidal o apófisis ascendente, una parte que conforma esa porción superior. Y el resto de la nariz son cartílagos hialinos, los cartílagos como el del tabique, los laterales, los alares y algunos cuantos accesorios. Lo cierto es que la forma de la nariz, que algunos anatomistas han descrito en 3 o 4 formas básicas, depende mucho de la conformación de los cartílagos. En este caso, la nariz vista de perfil o en una vista lateral puede ser clasificada en nariz recta, nariz aguileña, nariz arremangada, y por ahí algunos anatomistas describían también el tipo griego antiguo, en la cual el dorso de la nariz tenía una continuidad hacia la frente sin que existiera un ángulo a este nivel. Este tipo al parecer ya no es tan fácil encontrarlo. Bien, esto de que la nariz sea también en parte pues cartilaginosa permite que la cirugía estética de la nariz pueda ocurrir, debido a que esos cartílagos pueden modificarse en posición y en forma. Aquí tenemos algunas imágenes de la nariz, más que se la voy a regresar para ponerlo en modo presentación para que se pueda ver. Aquí tenemos primero una vista de lo que sería el esqueleto de la nariz desde adentro, desde la vista medial, hacia los límites laterales donde está, fíjense bien, en la imagen. Vamos a ver lo que sería la lámina perpendicular del etmoides. Aquí tenemos entonces también el seno frontal y el esfenoidal, sobre todo. La zona que está en azul corresponde al cartílago lateral y o el cartílago alar en la porción más inferior en esta vista. Luego tenemos una vista lateral, la otra era medial, está el lateral, de esa misma límite lateral de la nariz. Hacia arriba se ven las porciones las porciones óseas de la nariz, que son el hueso nasal y el proceso frontal del maxilar o apófisis piramidal. Hacia abajo se ve el cartílago lateral y los cartílagos alares, así como algunos accesorios. Y en una vista anterior se ven la estructura de la nariz, de los huesos nasales hacia abajo, cómo está articulado el cartílago lateral con los bordes inferiores de los huesos nasales. Y esta es una vista inferior para ver el tabique, precisamente, y las hendiduras. De esta forma de las narinas depende de la conformación de la nariz de cada persona. ¿De acuerdo? Bien. Entonces también tenemos que la vascularización de esta zona, sobre todo a nivel de lo que sería la piel, los músculos, pues van a estar determinados por ramas de la arteria facial, en este caso la arteria dorsal del subtabique, para el caso de la piel, y venas de la piel que drenan hacia la vena facial. Es el asunto de los ganglios linfáticos, que podemos ver aquí el drenaje hacia los ganglios parotidios y submandibulares. Tiene que ver con cuestiones de tipo oncológico, sobre todo cuando se hacen cirugías por cáncer de piel que requieren linfadenectomías. Además, la inervación, en este caso de la piel, está a cargo de ramas de nervio trigémino y sabemos que los músculos como el prócer, como el músculo dilatador de las fosas nasales, entre otros, son dominados por ramas del nervio facial. En cuanto a las fosas nasales, estas cavidades que están divididas en la línea media por un tabique, que en la porción anteroinferior es cartilaginoso, el cartílago del tabique,
Entonces vamos a tener dos orificios en las cavidades nasales, los anteriores denominados narinas, que a veces la gente también les dice poros, y los posteriores que se abren hacia lo que sería la región de la nasofaringe o rinofaringe, que son denominados coanas, que permiten que el moco fluya también, no nada más hacia afuera, hacia la parte de la cara, sino también hacia la parte de la boca. Entonces, también hacia la parte superior encontraríamos una mucosa de revestimiento que se denomina mucosa pituitaria o mucosa olfatoria. Esta zona un poco más pálida que se encuentra pues, a nivel de lo que es la lámina cribosa, es donde vamos a encontrar las neuronas sensitivas especiales que van a tener que ver con lo que sería el olfato. Tenemos también en esta proyección las cavidades anexas de las fosas nasales, que son el seno maxilar y el seno frontal, así como las células etmoidales y el seno esfenoidal. Recordemos que son cuatro huesos neumáticos que comunican, primero están revestidos de epitelio estas cavidades, epitelio respiratorio, que produce moco, y están comunicados hacia lo que sería la cavidad nasal a través de lo que son los cornetes y los meatos que se encuentran entre los cornetes. Bien, entonces aquí cambiamos a modo de presentación para ver unas imágenes de, ajá. Esta imagen, la primera, es una vista medial en corte sagital de la cabeza, donde podemos ver la coloración que tiene la mucosa de revestimiento, la mucosa respiratoria, hacia la parte más anterior, los orificios anteriores, las narinas, que presentan unos vellitos que son las vibrisas, y luego una mucosa de revestimiento de la cavidad nasal, que es la misma que se encuentra en los senos como el esfenoidal, que también la encontramos en lo que sería el seno frontal, el maxilar, etcétera. Y vemos a ver aquí, y a ver si pongo el apuntador. Un momento, no me deja anotar. Ahí, quiero poner el ratón. A ver, ahí está el ratón, ahí está el ratón. Ok, pone que debería verlo. Estoy viendo aquí lo del ratón. Mm, bien, lo quería poner el ratón. A ver si es posible. No es posible. No se alcanza a ver todo. Así es. Bien, entonces decíamos que están ahí esas estructuras que parecen como escalones que se llaman los cornetes, el superior, el medio y el inferior, y que comunican con los senos paranasales a través de los meatos, que son las hendiduras que podemos observar ahí. Aquí, por ejemplo, en un corte parasagital podemos ver cómo esos cornetes cortados permiten apreciar los orificios muy delgados por donde el moco drena de lo que serían los huesos neumáticos hacia los meatos. Y esta es una vista muy cercana a la línea media donde vamos a encontrar precisamente el tabique. Esa es la superficie más o menos plana que encontramos del tabique, sobre todo porque pues obviamente decimos que es una parte muy delgada que divide las dos cavidades nasales a las fosas nasales, es el cartílago del tabique. Desde una vista posterior podemos apreciar la forma de los cornetes. Recordemos que los cornetes son formaciones óseas de las masas laterales del etmoides, lo que sería el superior y el medio, y el inferior corresponde a un hueso adicional de la cara que se articula con el maxilar en su porción medial, que es el hueso conocido como concha o cornete inferior. Y aquí tenemos también lo que sería una proyección esquemática, si tuviéramos una radiografía de los senos paranasales, los cuales son muy variables en su extensión, y pudiéramos apreciar aquí esas zonas como zonas, en la radiografía se ven como zonas
radiolúcidas, o sea, se ven oscuras, y ahí se ven las vías de trayecto a través de las cuales comunican en la otra imagen los senos, como el maxilar, el esfenoidal, el etmoidal, y lo que sería también el frontal, con los respectivos meatos que separan a cada uno de los cornetes que están revestidos de mucosa. En un cadáver, obviamente, la coloración es muy distinta. En un corte por congelación se pueden observar las estructuras, se observan los límites de la cavidad nasal, pero pues la coloración es muy diferente a la coloración que tiene el ser vivo. El ser vivo tiene una coloración rosa, rosa pálido, nacarado. Bien, en cuanto a la laringe, vamos a tener, que es una estructura que la vamos a comparar también ya con una forma tubular. Esta estructura cartilaginosa predomina el cartílago hialino, teniendo un cartílago superior que está relacionado con la base de la lengua, que es el cartílago epiglotis, el único de los cartílagos de la laringe que está formado por cartílago elástico. Esta laringe se encuentra en la estación, en la cara anterior y media del cuello y delante de las cuatro últimas vértebras cervicales. Está comunicada hacia arriba con la faringe, con una porción que se llama orofaringe, y por abajo con la tráquea o traquearteria, como la llamaban los antiguos anatomistas, debido a la elasticidad que tiene el tubo llamado tráquea. Y pues obviamente también está relacionada con el hueso yoides, pues hay una membrana fibroelástica que la une a lo que sería el cuerpo y las astas mayores del yoides, que se llama membrana tiroyoidea. Esta es una proyección esquemática del corte sagital del inicio de la laringe, donde podemos observar ciertas estructuras. Vamos a ver aquí en la proyección para verlo mejor. Aquí con la flecha podemos ver lo que sería el cartílago epiglotis, que está adherido a través de unos repliegues llamados repliegues glosoepiglóticos a la base de la lengua. Cuando la lengua se contrae y se retrae hacia atrás en la deglución, esta válvula, esta tapa, cierra a la laringe y la comida se va por el esófago, de la faringe al esófago. Bien, cualquier falla en este sistema puede provocar una aspiración de material alimenticio hacia la tráquea de los bronquios. Algunos le denominan también así como muy genéricamente broncoaspiración, y hacia abajo pues está la tráquea, ¿no? Y bueno, también tenemos un detalle importante en relación con este proceso. Vamos a mover aquí algunas imágenes para irlas explicando. Ujú. Tenemos una primera proyección que nos permite ver el cartílago tiroides, que es el más grande de los de la laringe, en la porción anterolateral. Hay una membrana, este tejido blanquecino que lo une en su borde superior con el borde inferior y astas mayores del hueso yoide, la membrana tiroyoidea, por dentro revestida también de mucosa. Aquí vemos los músculos tiroyoideos, ya los conocemos. Y tenemos también, obviamente, oculto el cartílago cricoides, porque están aquí los músculos cricotiroideos que no nos permiten verlo, así como también la presencia de la glándula tiroides. Y en la otra imagen, entonces, podemos proyectar otra vez la base de la lengua con su amígdala lingual y los repliegues de los epiglóticos. Aquí en este caso está la laringofaringe y vemos la zona que se continúa hacia atrás con la terminación de la faringe y el inicio del esófago. Recordemos que ese inicio del esófago siempre lo hemos referido al cartílago cricoides. Y tenemos una zona estrecha, o un poco más estrecha, que es el ventrículo laríngeo, donde está la zona llamada glotis, ¿verdad? Que es la parte donde también están las cuerdas vocales que permiten que tengamos articulación de la voz. Y luego también tenemos aquí, pues obviamente, una imagen de un corte, ¿verdad? Una disección que extraiga la pieza con la lengua. Vemos cortada la pared de la faringe y vemos cómo la lengua en la base está adherida a través de repliegues glosoepiglóticos derecho, izquierdo y medio a la base del epiglotis también. Hacia adentro observamos en la porción inferior las cuerdas vocales verdaderas y falsas y la luz de la tráquea. Ujú. En cuanto a los cartílagos básicos que componen la laringe, pues son entonces el cartílago tiroides, hacia arriba está el epiglotis, que lo vemos en otra imagen, está el cartílago cricoides, ¿sí? Y los cartílagos aritenoides en esta imagen no se ven, pero ahorita los vamos a ilustrar, están en una vista posterior. Ajá.
Entonces vamos a poner aquí la imagen en la zona donde se ven los cartílagos aritenoides, que tienen un papel importante porque aquí se insertan los ligamentos de las cuerdas vocales y los músculos de las cuerdas vocales. También observamos que la tráquea, después del cricoides, presenta anillos cartilaginosos incompletos o en forma de letra C, y esta porción es elástica, es la porción membranosa de la tráquea. Si cortamos algunos de los cartílagos en su parte lateral, observamos que hay unas membranas fibroelásticas que terminan de cerrar la luz de este tubo, como el caso de la membrana cuadrangular, en este caso estamos viendo que rodea a la base de la cartílago epiglotis y refuerza por dentro lo que serían las zonas discontinuas del cartílago. Aquí estamos observando desde una vista inferior la zona donde se encuentran los cartílagos vocales, y los cartílagos aritenoides juegan un papel esencial en esta conformación. Como pueden ver, los músculos distintos que se insertan en la laringe también forman parte de la conformación de las cuerdas. En este caso, vamos a observar en otras proyecciones inferiores cómo se conforman. Aquí vemos un recuerdo de del aparato digestivo donde está el istmo de las fauces visto desde atrás, aunque sabemos que la epiglotis no es un límite del istmo de las fauces, pero aquí lo estamos viendo en una imagen posterior. Es importante revisar algunas imágenes como esta que estamos viendo aquí, donde es un corte coronal que pasa por la laringe. Este corte coronal que pasa por la laringe permite ver pues, la zona de las valléculas, ¿verdad? Las valléculas, y el ventrículo laringio, y después aparece una zona estrecha, parece como un reloj de arena, si lo ven, con unos repliegues, ¿verdad? Francamente, pues formados nada más de mucosa, que llamamos las cuerdas vocales falsas, y luego están unos que tienen un revestimiento mucoso, pero que también están conformados por los músculos tiroaritenoideos y los músculos llamados músculos vocales, que son los responsables de que a través de su vibración, por el paso del aire, podamos articular la voz. Después, otra vez, esta zona pues es retráctil, ¿verdad? Es retráctil y puede aumentar de diámetro. Esto explica por qué las radiografías del cuello, sobre todo en la vista anterior o las laterales, veamos como que hay un estrechamiento, como esta forma como reloj de arena, y después observamos la tráquea y sus anillos. Aquí podemos ver más o menos esa conformación inicial, donde está un poco más estrecho para el paso del aire. Ya sabemos también aquí que esta imagen está un poco alterada porque las erinas están llevando la pared de la tráquea y permiten como si estuviera un poco más grande el diámetro. Esta imagen es importante porque es una comparativa entre un diagrama de un texto anatómico, con lo que veríamos en la realidad, centrándonos específicamente en la zona de lo que son las valléculas, ¿sí? Los repliegues de los epiglóticos y lo que sería el cartílago epiglotis. Entonces, cuando ocurren las técnicas de intubación endotraqueal, el médico que intuba al paciente coloca el laringoscopio en la base de la lengua y la tracción hacia adelante y hacia arriba. Y entonces, al traccionar la epiglotis, se descubre esta imagen del ventrículo laringio y de la glotis, donde podemos ver las cuerdas verdaderas y las cuerdas falsas. Estas van a tener una apertura diferente en los distintos momentos también de la respiración. Podemos encontrar distintas posiciones de apertura durante la laringoscopía de estas cuerdas, vean como aquí están completamente casi ocluidas, distintas posiciones de las que las podemos observar, y este es el sitio donde se introduce un tubo endotraqueal. Por otra parte, la vascularización generalmente está proveniente de las arterias tiroideas o incluso a veces de la arteria faríngea, y tenemos también una inervación. En la porción inferior vemos los nervios más importantes, aquí son los nervios laringeos recurrentes. Vemos aquí que en la zona de la vista lateral, en el surco traqueoesofágico, sobre todo el lado izquierdo, se puede identificar esta zona de inervación. También tenemos el laringio superior, laringio externo, como parte de la inervación de la laringe. Obviamente, las disecciones, prescindiendo de algunas estructuras, pues podemos apreciar, por ejemplo, en esta imagen, básicamente el cartílago tiroides, que es este de aquí, la membrana tiroidea, y hacia abajo, cubierto por los músculos constrictores de la laringe, tenemos aquí
lo que sería el cartílago cricoides, la tráquea hacia abajo, callado aórtico y sus ramas. Algunas patologías como granulomas, papilomas de lo que sería el epitelio de las cuerdas vocales pueden encontrarse como hallazgos durante una laringoscopía, ya sea por efecto de una intubación de emergencia o con fines diagnósticos. Bien, continuando en la porción inferior del aparato respiratorio, vamos a hablar de otra estructura cartilaginosa, que es la tráquea. Esta tráquea que algunos anatomistas también llamaban traquearteria, es un tubo formado por anillos cartilaginosos en forma de letra C, que hacia atrás está cerrada por una porción con varias capas histológicas, la más externa pues una adventicia, previa a ella una muscular que permite que tenga también cierta elasticidad. Ahí la vemos en la imagen relacionada estrechamente, como ya lo hemos revisado en digestivo, con lo que sería el esófago a nivel del mediastino, con el cual comparte pues adherencias de la adventicia muy firmes. Y tenemos también en su conformación, este tubo inicia en el cuello y luego se proyecta sobre el mediastino, llegando entonces a bifurcarse a nivel de lo que denominamos el cartílago carina o la carina traqueal, permitiendo entonces la aparición de dos bronquios fuente o bronquios principales, uno muy corto para el pulmón derecho y otro más largo para el pulmón izquierdo, que luego se subdividen a su vez en bronquios secundarios, en este caso los bronquios lobares. En el caso del pulmón derecho hay tres y en el caso del pulmón izquierdo solamente hay dos, ¿verdad? Y tenemos ahí una relación muy importante de los elementos venosos, que en este caso estamos hablando de lo que sería la arteria pulmonar, que la ponen aquí, pues paradójicamente en azul, porque es una arteria que transporta sangre venosa. La tráquea y los bronquios que le siguen son tubos semielásticos, dado que el cartílago no es completamente rígido, y en la parte posterior tenemos una parte muscular. Vean ustedes que esta conformación anatómica persiste hasta la continuación en los bronquios puente y secundarios, así como los segmentarios, lo que permite que tenga cierta elasticidad. Ahí le quitaron parte de la adventicia y se puede ver su capa que le llaman aquí en esta imagen el músculo traqueal. Es importante hacer notar que la tráquea también es un tubo que transporta el aire, pero tiene un epitelio de revestimiento que tiene vellosidades, tiene cilios, más bien son cilios, y son parte integral del reflejo tusígeno. Entonces es muy importante. Asimismo, también podemos identificar aquí en la imagen, y esto también es algo importante, en el pulmón del adulto, porque hablamos de la presencia de los bronquios fuente o primarios, de los bronquios lobares, que aquí en el caso del pulmón derecho no se distingue bien en la imagen, pero bueno, y en el caso del izquierdo sí se ve muy francamente, y estos pequeños que son los bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios, en el caso de los pulmones, en el ser humano, tenemos 10 territorios de segmentación. Aquí el principio de la segmentación, en el caso del pulmón, se basa en la distribución de los tubos que llevan el aire con oxígeno. ¿Y en qué más se basa? Pues en las ramas de la arteria pulmonar que llevan sangre de retorno venoso, que ya fue utilizada y que está baja en saturación de oxígeno. Entonces son satélites de los bronquios segmentarios, las ramas de la arteria pulmonar. La segmentación del pulmón se basa precisamente en la distribución de la arteria pulmonar que sigue el trayecto de la vía aérea inferior, en este caso terminando pues en territorios llamados segmentos broncopulmonares, los cuales están dominados pues por una perfusión, una irrigación de rama de la arteria pulmonar satélite al bronquio segmentario. Como ustedes podrán notar en la imagen descrito, se mencionan 10 segmentos para cada uno de los pulmones, 10 derechos y 10 izquierdos. También en esta ilustración en colores se puede apreciar ese detalle. Ya obviamente los bronquios secundarios y los bronquios segmentarios son intraparenquimatosos, por así decirlo, y tenemos entonces aquí los distintos números que conforman cada uno de los territorios. Aquí nada más se ve la ramificación de la vía aérea, pero como ustedes podrán notar, hay 10 en los dos lados, a pesar de que el pulmón izquierdo tenga esta escotadura cardíaca. Entonces, vamos a continuar con la descripción, también recordando que los pulmones que continúan de estos órganos son contenidos en las regiones pleuropulmonares.
en esta apertura del tórax podemos ver eh, una zona de una imagen con la pleura parietal que reviste a las paredes torácicas, solamente interrumpida a nivel del hilio pulmonar, eh, precisamente la pleura mediastínica, para permitir la entrada y salida de elementos vasculares, nerviosos y de la vía aérea a los pulmones. Aquí vemos esta imagen donde las serinas retraen la cara mediastínica de los pulmones y la relación que guardan con órganos como el pericardio y obviamente en este caso este órgano anterior y superior que es el timo. Los pulmones son fáciles de identificar por su forma, digamos que más o menos tienen una forma piramidal cuya base es inferior y su vértice es superior. El pulmón tiene una proyección amplia en la cavidad torácica y también llega a relacionarse con, a través del diafragma con el abdomen y por supuesto con el cuello. Entonces, aquí también, como ya hemos revisado, la distribución de la superficie pulmonar es bastante regular, pero presenta estas grandes fisuras o cisuras interlobares. Aquí las podemos ver. Para el caso del pulmón derecho hay dos que determinan tres territorios grandes, que son los lóbulos pulmonares superior, medio e inferior. Y en el caso del pulmón izquierdo, solamente una cisura oblicua que separa el lóbulo superior del inferior. Ápice pulmonar, base pulmonar, ¿verdad? Bien. Como les decía, el pulmón es un territorio segmentado y la segmentación de esos pulmones en miniatura corresponde a siempre a una rama de la vía aérea, el bronquio segmentario, y una de la arteria pulmonar que está representada aquí en este caso en un color negro. Pero bueno, es nada más porque es un diagrama. Y vean ustedes cómo en la zona más apical está el segmento número 1 y la zona más basal está el segmento número 10. Lo importante aquí es hacer notar que aunque hay más elementos anatómicos que discurren satélites a esos, como es el caso de lo que serían las venas pulmonares, como es el caso de lo que serían también los elementos propios de la vascularización nutricia de la tráquea, de los bronquios y de los pulmones, que son las arterias bronquiales, arterias muy delgadas que también transcurren aquí, así como la presencia de elementos nerviosos, simpáticos y parasimpáticos y de vasos linfáticos. Lo que quiero dejar muy en claro es de que la segmentación pulmonar se basa en la distribución de las ramas de la arteria pulmonar, satélites a las ramas de la vía aérea, ¿verdad? Y la finalidad es que lleguen precisamente a la zona donde está la membrana alveolocapilar, ¿verdad? Los capilares, los que se ramifican, esas arteriolas provenientes de la circulación pulmonar, van a interactuar con los neumocitos de tipo 1 y 2, porque van a tener distintos componentes. El neumocito de tipo 1 con lo que sería su elemento de epitelio plano, van a permitir que ocurra lo que se llama hematosis. Entonces, esa es la finalidad. Una vez que la hematosis ocurre, la sangre que regresa, ahora va a regresar por capilares de las que van a integrar posteriormente a las venas pulmonares y van a regresar al atrio del lado izquierdo. Entonces, segmentación pulmonar. También para el caso, pues, de lo que sería el pulmón izquierdo, se presentan también 10 segmentos broncopulmonares. Otra vez, volvemos a entender que el efecto es precisamente el tubo corrugado, es el que está representando aquí a la vía aérea, y la estructura oscura negra es lo que está representando a las ramificaciones de la arteria pulmonar. Este es un pulmón de cadáver en el cual podemos observar precisamente los dos pulmones en una vista posterior. Podemos observar el pulmón izquierdo, también lo estamos observando con su gran fisura interlobular. Aquí podemos verlo todavía con algo de pleura mediastínica. Podemos ver muy bien. Y obviamente las imágenes también de los textos son importantes porque pues la pleura visceral que reviste a los pulmones está mm, interrumpida a nivel de lo que conocemos como el hilio pulmonar. El hilio pulmonar donde entran y salen los elementos anatómicos al pulmón. En este caso entra la ramificación del bronquio fuente, entran las arterias pulmonares, aquí representadas en rojo, aquí también representadas, y en azul están las venas pulmonares. Ya sabemos que la arteria pulmonar lleva sangre con baja saturación de oxígeno y que las venas, paradójicamente, regresan con la sangre ya oxigenada a desembocar lo que sería
el atrio del lado izquierdo. Entonces aquí vemos principalmente elementos de la arteria pulmonar, de las venas pulmonares y de la vía aérea, o sea, los bronquios. Pero también hay ganglios linfáticos, también encontramos nervios, también encontramos vasos linfáticos y sobre todo también no olvidar a las arterias y venas bronquiales, que es la irrigación propiamente dicha de los pulmones y de los bronquios. En esta muy bonita imagen de lo que sería la distribución de los bronquios, resecando parte del parénquima pulmonar, pues podemos observar con un poco mayor nitidez, fíjense bien, lo que son la separación del bronquio fuente a los bronquios secundarios. Aquí el bronquio, en este caso el lobar superior, es muy corto, como pueden ver, y tenemos el bronquio medio muy bien definido y el inferior también muy corto. En el caso del lado izquierdo son un poco más definidos y obviamente, pues aquí no está completamente ilustrado el concepto de la segmentación. Aquí solamente está ilustrado el segmento de la distribución de la vía aérea en ambos pulmones. Ajá, perfecto, aquí lo podemos ver muy bien. Eh, tenemos la imagen anterior y la imagen posterior. Ujú. Y obviamente, este es el fundamento de la segmentación, en este caso, de la segmentación eh, broncopulmonar, o sea, la arteria pulmonar con sus dos ramas, derecha e izquierda, una para cada pulmón, y cómo se ramifican lo que serían los bronquios fuente, ¿no? No olvidar las relaciones que guardan tan estrechas con el mediastino, los pulmones, con las paredes torácicas, ¿sí? Con el diafragma, con la región supraclavicular en el cuello, ¿verdad? Entonces también tenemos que tomar en cuenta en estos cortes anatómicos las relaciones que se establecen entre estos órganos. En los cortes axiales podemos ver también la zona pues del mediastino sobre todo, realmente pues está en estrecho contacto con las caras mediales o mediastínicas de los pulmones. La cavidad pleural y obviamente lo que son las regiones pleuropulmonares son distintas. Del lado izquierdo, en la primera imagen, podemos ver eh, el pericardio, conteniendo obviamente el corazón. Tenemos la presencia del nervio frénico y luego tenemos parte de lo que es la base del corazón, donde regresan las venas pulmonares, sobre todo las izquierdas. Y tenemos aquí la aorta descendente, ¿no? El diafragma, el gran simpático por aquí viene también. Y tenemos también del lado derecho, en la vista del lado derecho, la región pleuropulmonar, ya sin el pulmón, donde podemos ver, digamos, la otra zona de la ilio pulmonar, donde podemos ver arterias pulmonares, podemos ver bronquio, podemos ver venas pulmonares y algunas referencias anatómicas importantes como es la vena cava superior, lo que sería la vena ácigos también aquí, y sobre todo, pues, lo que sería el atrio derecho del corazón. Pues muy importante comparar la apariencia en especímenes cadavéricos, ¿verdad? Que lo podemos ver aquí, como también podemos hacerlo en imágenes de los libros, que podemos ver precisamente esta forma como de pirámide y obviamente las cisuras, vean cómo la cisura superior es casi horizontal, es evidente. Para el caso de los cilios pulmonares de los pulmones izquierdo y derecho, obviamente ya fijados con formol, podemos ver estos elementos como los bronquios, como lo que sería también los vasos pulmonares, arterias y venas, distinguiendo sus paredes como elementos principales. Algunos textos también marcan este tipo de situaciones que solamente se pueden ver también en los cadáveres, en el cual la fijación y la éstasis del contenido sanguíneo y de los líquidos permite que se deje impreso el trayecto. En este caso, es evidente que se trata del pulmón izquierdo, debido a que la aorta, cuando se proyecta ya sobre la región mediastínica, se proyecta hacia la izquierda, sobre todo, ¿no? Donde la podemos encontrar. Y por eso se marca sobre el pulmón izquierdo, al igual que otro detalle distintivo, es la escotadura cardíaca. Bien, los pulmones son este tejido que se puede explorar a través de radiografías simples. Aquí estamos viendo una ilustración, una broncografía, un estudio que se introduce contraste a la vía respiratoria para poder pintar la luz de los bronquios, pero sobre todo pues en las radiografías simples podemos observar los pulmones y su parénquima como estructuras radiolúcidas, o sea, se ven oscuras. Esta es una imagen en donde también se ve algo del parénquima pulmonar
Entonces se ve la silueta cardíaca, muy radiopaca, y están haciendo un cateterismo de la arteria pulmonar, vean cómo se ve aquí la ramificación de la arteria pulmonar. Esta es una arteriografía pulmonar. Aquí tenemos otra proyección de fluoroscopía que tiene la misma finalidad de ver las ramas de la arteria eh, pulmonar. Hoy día se utiliza otro método que es la angiotomografía para evaluar patologías de la arteria pulmonar, como el caso de las tromboembolias pulmonares. Y también es importante que no olvidemos el concepto histológico de la porción más distal de las vías respiratorias siempre pues termina estas bolsas microscópicas que están rodeadas de capilares. Noten ustedes cómo la circulación, que pues obviamente viene proveniente de las venas pulmonares, va precisamente a llegar a los alveolos. Una vez que se intercambian los gases, se reconstituye la red capilar y regresa como venas pulmonares para alimentar al atrio izquierdo y posteriormente al ventrículo izquierdo para la circulación general. Y obviamente este concepto de que la pleura envuelve a los alveolos, cual si fuera una bolsa de plástico, eh, tiene una finalidad también, ¿verdad? Para evitar que los alveolos estén expuestos a los traumatismos, aunque cuando hay traumatismos es factible que pueda fugarse el aire, provocando distintas patologías. Muy importante también analizar las imágenes de proyección de los pulmones, porque esta posición puede variar durante la inspiración y durante la expiración. Entonces, el límite que pudiera tener la base del pulmón de un quinto espacio intercostal podría ser hasta un séptimo espacio intercostal. En una proyección anterior, en una proyección posterior, pudiera invadir más espacios debido al trayecto oblicuo de las costillas. Pero como cuestión importante, los pulmones se pueden auscultar en la región supraclavicular, en toda la cara anterior del tórax, en las caras laterales, a nivel de las líneas axilares, en las regiones interescápulo-vertebrales, las regiones infraescapulares, pero en esta región no, porque se encuentra la escápula. Tenemos aquí entonces una proyección de los pulmones donde podemos ver cómo estas siluetas de líneas punteadas marcan el efecto que hace la inspiración profunda en los límites que pueda tener. Dado que el diafragma también es una estructura con forma de cúpula que asciende y desciende, podemos encontrar distintos límites de esta proyección de los pulmones. También es importante considerar el trayecto oblicuo que siguen las costillas de anterior a posterior y obviamente la variabilidad que tienen estos espacios que hacia la parte posterior no son horizontales. Aquí podemos ver qué tanto en la vista lateral, en una inspiración profunda, qué tanto aumenta la longitud del pulmón, qué tanto desciende el diafragma, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que es algo muy importante que desciende cuando hacemos una inspiración forzada. Aquí está la última costilla y aquí está la cresta ilíaca. Es importante el descenso. Obviamente tiene mucho que ver con cuestiones tanto de la fisiología respiratoria como con cuestiones de análisis de lesiones traumáticas. Luego tenemos también esta vista coronal, un corte coronal en la pared torácica, para que vean ustedes la relación que guardan los órganos. Aquí el diafragma con forma de cúpula y hacia arriba lo que sería el pulmón y hacia abajo el hígado. Asimismo también recordar el tórax formado pues por las piezas de las costillas, músculos, cartílagos y demás, tiene zonas de acceso. Por ejemplo, aquí vemos que la costilla en su borde superior no tiene gran vascularidad relacionada, pero en el borde inferior sí. De tal forma que cuando metemos una aguja al tórax con fines de diagnóstico o tratamiento, tenemos que utilizar siempre algún espacio intercostal, pero en el borde superior de una costilla. Si le vamos al borde inferior, corremos riesgo de lastimar los vasos intercostales. Esta es una ilustración que nos permite entender parte de lo que sucede de una forma muy simple cuando hay lo que se conoce como un neumotórax, digamos una fractura costal que se desplaza, el pico del hueso rasga la pleura o la pleura visceral, por supuesto también la parietal, y lastima los alveolos. Entonces, esta fuga de aire, cada vez que respira el paciente, se va haciendo más grande y el espacio que conocemos como cavidad pleural, que es un espacio virtual, se convierte en un espacio real que impide que el pulmón después se pueda insuflar, provocando insuficiencia respiratoria. Podemos tratarlo en algunas ocasiones si es un neumotórax eh,
mínimo. Podemos utilizar algunos dispositivos. Aquí, por ejemplo, usan una aguja que puede ocurrirse pues en el segundo o tercer espacio intercostal. Es uno de los métodos. También podemos tener métodos como este, donde hay también aparte hemorragia. O sea, se fracturó la costilla y empezó a sangrar hacia el interior de la cavidad pleural formando una colección líquida, ¿sí? Tal vez no lastimó el pulmón, pero sí lastimó la costilla, su arteria intercostal y está sangrando y provoca lo que conocemos como un hemotórax. Cualquier colección líquida o gaseosa aquí alrededor del pulmón va a impedir su adecuado funcionamiento. Un método para resolverlo es la colocación de una sonda endopleural. Hacemos una incisión a través de la parrilla costal, a través de un espacio intercostal, e introducimos una sonda para extraer ese líquido con un sistema de succión y permitir que el pulmón se vuelva a insuflar. He aquí un caso donde podemos ver una radiografía de un paciente donde tenemos dos tubos pleurales, más evidente el de este lado, eh, que obviamente se dirige hacia la porción superior. Aquí en este caso el neumotórax prácticamente ya estaba resuelto, pero ilustra muy bien esta zona radiopaca lo que es una sonda endopleural. Y obviamente, pues también en algunos casos, como en los pacientes, podemos hacer este tipo de inserciones, donde podemos ver más o menos, ese es el nivel del quinto espacio intercostal y la colocación de un tubo para drenaje en la pared anterior. Como pueden ver, no es una herida tan grande, es una herida pequeña que se utiliza para este fin. También podemos valernos del método de la toracocentesis, que es la punción del tórax a través de un espacio intercostal con fines de extraer líquido para diagnóstico. Aquí es el caso de un empiema, este, líquido para diagnóstico, o también podemos dejar una válvula para estar extrayendo líquido si este líquido fuera demasiado. Es una toracocentesis, utilizando el principio anatómico de no pasar cerca del borde costal inferior para no lastimar la arteria. Y algunas patologías son muy evidentes que alteran el parénquima pulmonar, como es el caso de esta radiografía donde observamos la columna de aire de la tráquea, también observamos parte de los bronquios, si ustedes se fijan bien, y este patrón como moteado corresponde a una infiltración por exudados. Es un paciente con neumonía. Tenemos neumonía bilateral, tenemos neumonía aquí, tenemos neumonía, focos neumónicos acá también, ¿no? Entonces, en su caso, una neumonía. En realidad hay focos también en la porción superior, es una neumonía de focos múltiples, y tenemos poco parénquima pulmonar respetado, ¿no? Aquí en este caso. Y finalmente, pues toda patología que lastime al tórax, que lo fracture y demás, va a limitar los movimientos de expansión respiratoria y por lo tanto va a repercutir en la función correcta de la ventilación. Fracturas costales, fracturas externales, incluso fracturas de las vértebras torácicas pueden, por dolor, limitar la expansión de la cavidad torácica en los movimientos respiratorios y con esto provocarnos una insuficiencia respiratoria. Bien, con eso terminamos el tema. Espero que sea de utilidad. Buenos días.